Vamos ahora a hablar de los niveles, de los tipos de personalidad, de los 9 niveles, pero antes de entrar a los niveles, sí es importante que tengamos claro lo de las alas y lo de la dirección de integración y dirección de desintegración. Ahí en sus apuntes están lo que vamos a ver ahorita. Nada más vamos a dar una visión panorámica. A lo largo de las otras pláticas ya lo hemos especificado, pero ahora vamos a hacer como una síntesis. Por ejemplo, el 2, la personalidad 2, tú tienes que ver, bueno, ¿qué ala tengo? ¿Ala 1 o ala 3? El 2 debe de tener o ala 1 o ala 3. Si tu número, el número más alto es el número 1, el tipo 1, quiere decir que tienes ala 1. ¿Quién es esa persona? La persona que es 2 con ala 1 es una persona entregada y además trabajadora. Entregada porque es 2 y trabajadora porque el 1 es muy trabajadora. En cambio, si tu ala es 3, vas a ser una persona entregada, pero que generalmente va a buscar el éxito. ¿Por qué? Porque el 2 es una persona entregada, pero el 3 lo que anda buscando es el éxito, ¿no? Entonces, de alguna manera va a ser una persona muy entregada, pero para el éxito. ¿Cuál es su dirección de integración? El 2 debe de irse al 4. Si el 2 se va hacia el 4, se desintegra. Perdón, se integra, no se desintegra. Ahí pónganle, se integra. La entrega del 2 es más reflexiva. El 2 no piensa en su persona, el 4 lo ayuda a pensar más en su persona. ¿Por qué? Porque el 2 de tal manera se entrega que se olvida de sí mismo. Y aquí hay que decirle, óyeme, ciertamente tienes que entregar, pero también tienes que pensar en ti mismo. El 4 le ayuda al 2 a reflexionar que sí necesita de los demás. El 2 piensa que no necesita de nadie, el 4 necesita de todos. Entonces al 4 te ayuda a que tú debes de pensar también en ti mismo. El 2 necesita ser apreciado por sus propios valores, no por lo que le da a los demás. Se da tiempo para él. Va a tener que decir, yo también tengo necesidades. La dirección de desintegración es el 8. El 2 no se debe de ir al 8. ¿Por qué? Porque si el 2 se va hacia el 8, se desintegra. ¿Por qué? Porque caen en la manipulación agresiva. De por sí el 2 es manipulador. Si se va al 8, se convierte en un manipulador más agresivo. No responden a ninguna necesidad de nadie, sienten que ni Dios mismo aprecia sus esfuerzos. Personalidad 3. Si el 3 tiene ala 2, como yo les dije que yo tengo, sí. Necesariamente tiene que ser una. No puede ser mitad. Si tú tienes los mismos números, tienes que volver a hacer el test o reflexionar a ver cuál de verdad es tu ala. Les digo que yo el test lo volví a hacer 4 veces hasta que identifiqué que yo no era 2 sino 3 con ala 2. Las personas 3 con ala 2 son personas con éxito, pero serviciales y entregadas. Si tienen ala 4, por ejemplo, si yo tuviera ala 4, que no tengo ala 4 porque de artista no tengo nada, son personas con éxito, pero reflexivas, creativas, son más artistas, pero también más introvertidos. El 3 con ala 2 no es nada introvertido, porque ni el 2 ni el 3 son introvertidos. En cambio el 4 sí es introvertido. Entonces, una manera de descubrir si tu ala, si tú eres 3, si tu ala es 2 o 4, es preguntarte, ¿qué tan introvertido soy? Si yo soy una persona sociable, que me gusta relacionarme con los demás, tu ala no es 4, es 3, es 2, perdón. La dirección de integración del 3 es el 6. El 3 se debe de ir al 6, debe de tomar lo positivo del 6. El 3 se vuelve una persona más reflexiva, porque generalmente piensa que lo que hace no está mal, no es consciente de la maldad que hace. El 3 piensa que no es malo lo que hace cuando guillotina a los demás. ¿Y quién le hace pensar que sí está mal? El 6. El 6 es una persona recta e íntegra. Al 3 no le gusta pensar nada, el 6 piensa todo. Por eso el 3 tiene que practicar lo del 6, porque el 6 todo lo que hace lo piensa. Con el 6, el 3 tiene un poco más de calma. Los 6 son dignos de confianza, los 3 no. Acuérdense ustedes que les decía, ¿no? Si te vas de viaje, déjale tu negocio a un 6. No se lo dejes a un 3, porque muy probablemente cuando regreses del viaje ya no tienes negocio. El 3 cuando se va hacia el 6, que no tiene que hacerlo todo.
El 3 cuando se va al 6 piensa que no tiene que hacerlo todo, pero también los demás pueden hacer bien las cosas. Es decir, piensa que también los demás pueden hacer bien las cosas. La dirección de desintegración del 3 es el 9. Si el 3 se va hacia el 9 se desintegra, porque el 3 no siente nada, se sienten confundidos, tendrán problemas con sus sentimientos, algo les impulsa a moverse, pero no van a ningún sitio. O sea, el 3 no se debe de ir al 9, porque el 9 es muy lento, ¿no? Personalidad 4. Si el 4 tiene ala 3, es una persona práctica, que no tendrá depresiones. Su creatividad la volverá más práctica y más productiva. Si tu ala es 5, vas a ser una persona más ecuánime y pensará más las cosas. Acuérdense bien, porque el 5 piensa muy bien las cosas. Dirección de integración del 4, el 1. El 4 se debe de ir al 1. Si el 4 se va al 1, se convierte en una persona más realizadora, activa y trabajadora. El 1 le dará más seguridad. Se hacen más críticos y hacen esfuerzos por modificar las cosas. Emprenden acciones más significativas. Hacen suyo el idealismo del 1 y tratan de conseguir un mundo más perfecto. El 4 nada más se centra en sus emociones, en sus sentimientos y en sus pensamientos. El 1 es más emprendedor, el 4 piensa que no vale nada, es inseguro, y el 1 piensa que vale mucho y que es seguro. La desintegración del 4 es el 2. Si el 4 se va al 2 se desintegra. Por su depresión se vuelve una persona más manipuladora y chantajista. Acuérdense que el 2 es muy chantajista. Y si además de ser chantajista se cae en la depresión, es doblemente chantajista. El personalidad 5. Si el 5 tiene ala 4, son personas más creativas y más imaginativas, ¿no? El 5 normalmente es intelectual, es introvertido. Lo positivo del 4 es que se convierte en una persona creativa e imaginativa. Si tiene un ala de 6 es una persona más segura y más confiada. Dirección de integración, acuérdense que el 5 es muy desconfiado. Dirección de integración es el 8. Si el 5 se va hacia el 8 se integra. En vez de retirarse como lo hacen normalmente los 5, se vuelven más agresivos y menos inseguros. Los 8 tienden instintivamente a reaccionar primero y a reflexionar después. La desintegración del 5 es el 7. Tienen una agresividad irreflexiva, se evaden de la realidad, deciden ser completamente egoístas y se aferran a sus propias teorías. La personalidad 6. Si el 6 tiene ala 5, va a ser una persona más reflexiva y más analítica. Si tiene ala 7, va a ser una persona más libre y más espontánea. O sea, eso es lo positivo de una personalidad 6, que si tiene ala 7, el 7 es más libre, más relajo, va a gozar más la vida. Dirección de integración. La dirección de integración es el 9. Si el 6 se va hacia el 9, se integra. El 9 es muy seguro de sí, nunca duda de nada. Por lo tanto, si el 6 se va hacia el 9, se vuelve más seguro. El 9 resuelve todo muy pronto, el 6 piensa mucho las cosas. En eso le puede ayudar el 9 al 6, que el 9 resuelve muy pronto las cosas. El 9 es muy espontáneo y entusiasta, el 6 no. No se vuelve tan aprensivo y ni tiene tanta ansiedad ni miedo. Se vuelve una persona más positiva, más segura. Dirección de desintegración, el 3. Si el 6 se va hacia el 3, se desintegra, porque es una persona que puede sentirse sola y abandonada, puede caer en una actividad frenética y desenfrenada. La personalidad 7. Si el 7 tiene ala 6, va a ser una persona calmada y reflexiva. Si tiene ala 8, va a ser una persona segura de lo que hace. Acuérdense que el 8 es una persona pues muy líder y muy segura. La integración del 3 es el 5, perdón, del 7. La personalidad 7, su dirección de integración es el 5. Se vuelve una persona más reflexiva, lleva una vida más estable por su reflexión. Por eso al 7 no le gusta el 5, porque le recuerda que debe de pensar más las cosas, porque el 7 es un despapalle. En cambio el 5 es más analítico. El 5 piensa mejor las cosas, el 7 nunca piensa nada. El 5 se aparta de los demás para reflexionar. Al 7 no le gustan apartarse para nada. De esta manera los 7 se vuelven más objetivos y menos fantasiosos. La dirección de desintegración del 7 es el 1. Si el 7 se va hacia el 1, se desintegra. ¿Por qué? Porque se culpabilizan demasiado, ¿no? Acuérdense que los 1s son muy rígidos y muy morales. Si el 7 se va hacia el 1, le va a estar recordando que está mal lo que está haciendo. Son capaces de imaginar sentimientos y por lo tanto de engañarse a sí mismos y a los demás.
La personalidad 8. Si tienes una ala 7, va a ser una persona más libre que le gustará la buena vida, así al 8. Si tiene ala 9, va a ser una persona más ecuánime y menos agresiva. Por eso un 8 con un ala 9, aunque el 8 sea agresivo, el 9 lo tranquiliza, lo positivo del 9. La dirección de integración del 8 es el 2. Si el 8 se va hacia el 2, se integra. ¿Por qué? Porque se empiezan a preocupar más por la gente. Lo ayudará a servir desinteresadamente. El 2 es un fuerte antídoto frente a la agresividad del 8. Mira más a los demás que a sí mismo y se vuelven menos agresivos. La desintegración del 8 es el 5. Si el 8 se va hacia el 5, se desintegra porque se vuelven muy egoístas y son presas del mal humor. Y la personalidad 9, si tiene el 9 ala 8, va a ser personas con más agresividad, porque el 8 es agresivo. Si eres 9 con ala 1, vas a ser una persona más activa y más trabajadora. Aquí es lo que yo les decía, que es lo positivo del 9, que tiene un ala 1. ¿Por qué? Porque el 9 normalmente es flojo, pero si tiene ala 1, el 1 le va a ayudar en la actividad. Dirección de integración el 3. Si el 9 se va en 3, si el 9 se va hacia el 3, se integra, se vuelve una persona más activa, más trabajadora y con más empuje. El 9 es una persona que va dejando las cosas para mañana, el 3 es un hiperactivo. La dirección de desintegración del 9 es el 6. El 6 es una persona pasiva y reflexiva, no siente la presión para hacer las cosas. El 9 también es una persona pasiva. El 6 nunca resuelve nada por sus miedos y por su inseguridad. Lo mismo pasa con el 9. Por eso el 9 no se debe de ir hacia el 6, por eso es su desintegración. Y finalmente la personalidad 1. Si un 1 tiene ala 9, va a ser una persona ecuánime. Si tiene un ala de 2, va a ser una persona muy servicial. La dirección de integración es el 7. ¿Por qué? Porque va a ser una persona más libre y más espontánea, el 1. El 7 disfruta la vida, el 1 no la disfruta. El 1 seguirá trabajando mucho, pero relajado. La desintegración del 1 es el 4. Se vuelve una persona más perfeccionista y escrupulosa. Tratando de ser perfectos, se desaniman, dejan de intentarlo y se entristecen. Se culpabilizan por su introspección excesiva. El 4 considera que no vale nada. Espero que después con estos puntos ya quede claro en qué consiste las alas y la línea de integración y de desintegración. Ahora vamos a hablar de los niveles. Les acabo de dar a ustedes unas hojas en donde están las líneas de los niveles de los que vamos a hablar. Hoy, ahorita, nada más vamos a hablar de los niveles 2. Sí, del 2. Sí. Una pregunta, ¿cómo te vas de un nivel al otro? Porque eso no es como tomar un camión, ¿no? Te vas del 2 al 4. ¿Cómo cuál es? Es lo que voy a explicar. No te me adelantes, ¿no? Por eso les di las hojas. Ahorita vamos a hablar, ahorita no les hablé de los niveles, les hablé de las alas y de la línea de integración y de desintegración. Tú me decías de dirección, no de los niveles. Esto que voy a explicar son los niveles. Tú dices, ¿cómo te vas? Por ejemplo, si tú eres 2 y tu línea de integración, ¿cuál es la línea de integración? Es 4 y tu desintegración es el 8, ¿no? O viceversa. Así es. ¿Cómo le haces? Bueno, tú agarrando los apuntes, dices, bueno, yo tengo la facilidad, naturalmente, por mi personalidad, tengo la tendencia a ser como el 4. Entonces voy a agarrar lo positivo del 4 para que yo no tenga los defectos del 2. Por ejemplo, uno de los defectos del 2 es que es muy impulsivo, es medio primitivo. Se entusiasma, wow, vamos a hacer esto y vamos a ayudar y que no sé qué, porque es irreflexivo. En cambio el 4 es muy reflexivo. Entonces el 4 te va a decir, tú tienes que tomar lo reflexivo del 4 y decir, bueno, yo en mi vida, para que yo pueda ser una persona íntegra y equilibrada, tengo que pensar más las cosas. Y esto del 4 me va a ayudar. Por lo tanto, cada vez que yo vaya a ayudar a alguien o que vaya a hacer algo, lo pienso 2 veces. Y eso es tomar algo del 4. ¿Sí me entienden? Lo mismo el 1. El 1, por naturaleza, por su personalidad, es una persona rígida, cuadrada, no goza la vida. Entonces, vete al 7. ¿Por qué? Porque el 7, toma lo bueno del 7, que es gozar la vida como San Francisco de Asís. No seas tan cuadrado. La vida tiene otras cosas, no nada más la perfección. ¿Ok? Ahora, por eso, una cosa es la integración y desintegración y otra cosa son los niveles. Ahorita vamos a hablar de los niveles. Sí. Claro, exactamente.
En ese sentido, en el matrimonio se pueden ayudar, ¿no? O sea, dos personas que son dos y se casan, van a estar metiendo la pata cada rato, porque son primitivos. Vamos a las 12, ¿no? Por ejemplo, dos novios que se van a casar, van a buscar un departamento, ¿no? Este me gustó, qué padre, está en el Pedregal, tiene vigilancia, etcétera. Sí, mi amor, pero nada más que vale 600 millones de pesos y nosotros nada más tenemos 45 en el banco. No importa, vendemos los dos coches, pedimos un préstamo hipotecario, ¿no? Ahí está el 2. Entonces después vas a estar ahí en Insurgentes Viaducto para tener que pagar el departamento, ¿no? ¿Qué tienen que hacer esa pareja 2? Y ir hacia ese 4. El 4 te dice, no te me aloques, reflexiona y piensa. Por eso un 2 que está casado con un 4 es bueno, porque el 4 ayuda al 2. Claro que también tiene su cosa negativa, porque el 4, acuérdense que es medio bohemio, es el artista, la pachanga y tranquilo, y el 2 es muy acelerado, ¿entienden? Ahí hay que ir a hacerle así. Entonces, por eso decía, así como es, las dos parejas 2 son impulsivos, también 2 que son unos, por ejemplo. Si una persona es 1 y el otro también, imagínense la perfección, pobres chamaquitos, ¿no? Sí. La pareja del 2 y el 4 será muy bueno para el 2, pero muy malo para el 4. Sí, exactamente. Si no lo sabe manejar, es malo para el 4, claro que sí, ¿no? Porque el 4, acuérdense que es depresivo, y el 2, pues no lo va a ayudar, es chantajista. Sí, es cierto. ¿Ok?